29, por favor. Solo el versículo 29, por favor. Voy a pedir que lo leamos 3 veces. Una vez su servidor, otra vez el sector de mujeres, y al final lo repetimos una vez más, todos los varones. Escuchen. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Mujeres. Es lo mismo. Todos juntos, no importa que la versión pueda variar un poco, el contenido es el mismo. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Hemos orado y sé que Dios está con nosotros. Tomen asiento. ¿Alguien sabe el lema de nuestro congreso, hermanos? Vocación y profesionalismo. De esto hablaremos en un tiempo posterior. Viene un ministro usado de Dios con la afinidad de externar fuertemente este detalle. Pero dentro de este lema encontramos un tema que asignó el Señor a su servidor y la Junta General. Y el tema de hoy es titulado Ministros con liderazgo. Repítalo conmigo, por favor. Yo veo aquí más de 300 gentes, escuché muy poquitas voces. A ver, todos a una voz, por favor, y más fuerte, ¿sí? ¿Cómo es el tema de esta mañana? Dígale que está a su lado, por favor. El tema de hoy es Ministros con liderazgo. Tiene un objetivo, y a propósito se pidió a mi persona hoy que no hiciera un escrito, porque precisamente parte del liderazgo es que usted tenga esa iniciativa, esa creatividad de él. Entonces, hoy no me tocó repartir un pequeño tratado o algo impreso, a fin de que usted vaya durante la exponencia captando. Así que por favor, tome nota de lo que usted considere más importante de esta mañana. El tema es Ministros con liderazgo. La cita clave es Romanos 11:29, y lo que Dios nos ha dicho en su palabra esta mañana es que sin arrepentimiento son las mercedes o los dones y la vocación, el llamado de Dios. Cuando Dios llama, cuando Dios decide entregarle a alguien un llamado, un don, una vocación, una merced, un regalo, cuando Dios pone su mira, sus ojos en una persona, es porque esa es su perfecta voluntad, hermanos. No sé cuántos se gocen por ello. O quizá quieran altercar contra Dios y digan, Señor, ¿y por qué yo? ¿Cuántos están de acuerdo en que Dios es el que decide elegir? No solo es para que reconozcamos su soberanía, sino para que nos gocemos en ella y digamos, Señor, si a ti te plació llamarme, bendito sea tu nombre. Porque si usted hace como un día le preguntaron a un suegro, oiga, ¿usted está dispuesto a dar a su hijo? Pues ya que, no, eso no. Cuando llegue uno a darlas, pues hay que darlas bien, de corazón, esas hijas, amén. Bien, pero en este caso, cuando Dios te llama, no digas ya que. Cuando Dios te da, no digas, pues ni modo, Señor, ya me llamaste. No lo digas como con lástima, con compasión, no. Di amén, regocíjate, que tu carne a veces resiente, que tu carne a veces se niega, se opone, etcétera. Es natural. ¿Por qué? Porque el ministerio y el llamado de Dios no es de esta tierra. El mismo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y es por eso que hay cierto conflicto, lucha, alguna guerra espiritual, ¿qué se puede llamar? Un conflicto de espíritu, yo diría así. Pero dice este día que la merced, el llamado, el don, la vocación de Dios es irrevocable. ¿Qué entendemos por irrevocable? Pues que no se cambia.
Dios dice, te llamo. Ahora, el problema ya no radica en Dios, sino en nosotros. ¿Cuántos hemos entendido que los dones de Dios son irrevocables? ¿Cuántos hemos alcanzado a concebir cuál es la visión, cuál es el propósito del Creador? Por falta de conocer la verdadera voluntad o el verdadero propósito de Dios, muchos tuercen los planes del Señor y a veces no sabemos qué hacer. Pero cuando nosotros lo entendemos y nos deleitamos en Él, es cuando realmente su obra se lleva a cabo, su reino se expande y somos verdaderamente felices en Él. El tema de hoy es ministros con liderazgo. El tema o versículo que leímos nos invitó a comprender el plan perfecto del Señor. Pero yo quisiera que hoy alguien me pueda decir desde su lugar, para usted, ¿qué significa la palabra ministro? Empezando por hacer algunas definiciones. ¿Qué se llamará la palabra ministro? Porque alguien a veces tiene un concepto tan diferente y cree que ministro es, no sé, otra cosa de la realidad. Servidor. ¿Sí? Alguien que sirve. ¿Sí? Oiga. Siervo. Perfecto. Pero ¿cuántos todavía a veces no han alcanzado a tener, al menos cuando su servidor era muy pequeño, tenía otro concepto? Al grado que cuando alguien decía, ahí vienen los ministros. Quizá en mi mente tan infantil, yo me los imaginaba así como tipo papas. Los ministros. Y es que de alguna manera ese era el concepto que se nos había transmitido, ¿no? Porque ya no era esto, ya no era aquello, ya era ministro, como que si ministro fuera el grado máximo. Y no vine aquí ni a juzgar, ni mucho menos, pero muy en lo personal testifico que yo antes de ser ministro me dieron otros nombramientos antes. Primero me llamaron practicante, después me llamaron diácono y me fueron llamando así en algún otro momento, y sé que muchos no entienden. Y cuando me llamaron ministro, yo pensé si se podía caminar todavía o ya no, o volar. Pero resulta que la palabra ministro, atinadamente acaban de responder mis conciertos, no es otra cosa sino un servidor. La palabra ministro es la persona que ejecuta lo que otro le ha ordenado. Esa es su definición correcta. Es la persona que ejecuta lo que otro le ha ordenado. Ese es un ministro. Ministro es el siervo, ministro es el sirviente, ministro es el servidor, ministro es el que sirve la mesa, ministro es el que va y lleva el correo. Eso es un ministro. No hierran en llamarle primer ministro en algunos países a los grandes servidores del mismo. En la ciudad de Puebla, en el Palacio Municipal, hay un gran letrero que es una verdadera reliquia escrita y dice: un pueblo gobernado es un pueblo servido. Es cierto. Los hombres, como aquel que se denominó a sí mismo el siervo de la nación, que fue el general Don José María Morelos, sabía perfectamente cuál era esa expresión, porque él estaba dispuesto a un servicio. Hermanos, nosotros somos ministros. Yo quiero que levanten la mano los ministros solamente. Las ministros también. Más bien, pónganse de pie los que crean que... A ver, espero no se ofendan. Solo los que sean sirvientes. Los que ya hacen algo más, no, Pero los que son sirvientes, servidores, los que están actos. ¿Qué no? Usted ya es algo más, ya canta así en... Tú, Lino, ya... ¿También sirve el servidor? Usted sí, ya, algo más. Somos servidores. Oh, pero que quede claro, servidores del reino de Dios, ministros del Dios Todopoderoso, ministros del Dios Altísimo.
¿Cuántos dan gloria a Dios por este llamado a ser ministros? Por favor, tenga alta autoestima, tenga seguridad, tenga convicción, tenga alegría de ser llamado ministro del Señor. Tomen asiento, por favor. No estamos sirviendo a una empresa secular. Nuestro servicio es al Rey de los Reyes, para gloria de Dios. Bien. Pero resulta que hay ministros, ya vamos a dejar esto ya aparte. Hay ministros, hay servidores, ¿ves?, que creen que no es para ellos el liderazgo. Y dicen, no, es que a mí me enseñaron que los líderes son especiales, únicos, y solamente es un don que Dios le da, uno entre mil, y ese se lo dio al hermano Librado. Pues yo ya que no me tocó. No, ese don de liderazgo se lo dio Dios a mi líder de área, ya no tengo yo liderazgo. ¿Qué es la palabra liderazgo? Sería bueno entenderlo. Bien, su definición del liderazgo viene de un inglés, a ver si saben hablar inglés, se escribe leader, lo pronunciaría como leader, algo así, leader, y significa el que va al frente. Oiga, no solamente es el que sirve, ahora es el que va al frente y hace las veces de un jefe. Eso es liderazgo. Y resulta que Dios quiere que sus ministros, que sus siervos, que sus siervas, sepamos todos en general que somos siervos, que somos ministros, pero que nos ha enseñado, que nos ha otorgado el don de liderazgo para su gloria y su honra. Es verdad que el liderazgo es un ministerio hasta cierto punto, pero también el liderazgo es parte del mismo llamado a los servidores. En el momento que Dios te asigna una responsabilidad, de lo cual hoy se nos habló, en ese momento Dios te va a dotar de un liderazgo para ejecutar la responsabilidad cometida. No necesitamos ser exactamente líderes generales, líderes regionales. A veces se va a necesitar de un liderazgo para hacer una función específica. Aunque no te llames líder regional, general, local, pero si tú eres un ministro, Dios opera en ti, y nosotros necesitamos entender que en momentos específicos necesitamos obrar este ministerio con el liderazgo que Dios nos entrega. ¿Me explico, hermanos? Porque la palabra liderazgo, ya dijimos que es ir al frente. Liderazgo es hacer las veces del jefe. Liderazgo es tomar responsabilidad que nos capacite para poder enfrentar con dinamismo, con efectividad. Ejemplo, hay ocasiones que por X razones se le encarga el culto local al diácono de la iglesia. Los diáconos digan gloria a Dios. Más fuerte, los diáconos digan gloria a Dios. Pero si ese diácono, aunque no se llame pastor, ni apóstol, ni profeta, sabe el llamado que Dios le ha dado como ministro, porque es ministro el diácono y ministro el apóstol, es ministro del Señor. Pero si sabe su llamado y no tiene liderazgo, lo que va a hacer es tronarse los dedos y decir, ay Diosito, yo era acá. Y va a ser un culto microscópico, un culto diminuto, un culto que, si es preciso, el culto de 2 horas lo va a hacer en 30 minutos. Y se la va a pasar diciendo, pues hermanos, ¿qué les diré? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué les diré? ¿Qué puedo hacer? Es ministro, pero en ese momento dejó de creer que Dios le está dotando de un liderazgo. Porque el liderazgo es ir al frente para hacer eficientemente el trabajo. Liderazgo es creer que Dios me está llamando para hacer la obra específica en ese momento. Liderazgo